Vayamos a nuestra última consideración de la interpretación teológica y con esto también ya daríamos por cerrado el apartado de la hermenéutica. Pasaríamos, después de esta clase pasaríamos a dar una breve guía de la exégesis para el sermón. Entonces este es nuestro último punto con respecto a la hermenéutica y vamos a decir entonces, atienda al progreso en la revelación. Atienda al progreso en la revelación. Anteriormente hablamos del concepto de revelación progresiva, ya lo hemos tocado en un punto anterior. Así que lo que vamos a hacer en este punto es describir cómo se aplica ese principio de la revelación progresiva a la interpretación bíblica. Cuando interpretamos un texto bíblico debemos ser conscientes que tal texto solamente es una parte de algo mucho más grande que el mismo texto. Por supuesto, como hemos insistido en este curso, partimos de la exégesis gramatical e histórica para hallar el sentido original del pasaje. Eso es lo primero que hacemos y establecemos en la hermenéutica y en la exégesis, el significado literal, el significado original, histórico del texto. Buscamos entenderlo dentro de su propio contexto y darle el significado que el mismo autor le dio. Eso hacemos en la exégesis gramatical e histórica. Todo lo que aprendimos de hermenéutica con respecto a eso. En ese ejercicio queremos entender el texto como lo entendieron sus primeros lectores. Tal ejercicio nos guarda de darle sentidos extraños al texto. Por eso tenemos que hacer ese trabajo. Primero, es lo primero que se hace. La exégesis de los textos puede ser expresada de la siguiente manera. Unidad bíblica, exégesis. ¿Sí notan? Exégesis, 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 exégesis. Es decir, cuando hacemos exégesis nos concentramos en cada texto particularmente. No estamos mirando la unidad bíblica. Claro, estamos trabajando en la Biblia que tiene una unidad, pero en la exégesis nos interesa cada texto aisladamente. No estamos pensando en el texto, en el resto de la Biblia. Si vamos a ir al resto de la Biblia, simplemente es para alumbrar algunas cosas difíciles del texto, pero en la hermenéutica, en la exégesis gramatical histórica, nos detenemos solo en el texto allá. No miramos el resto de la Biblia. Pero por otro lado, el reconocimiento del progreso en la revelación nos ayuda a salir de nuestro propio texto y enmarcarlo en el contexto general de las Sagradas Escrituras. Es decir, ¿qué es lo que nos posibilita a nosotros salir de acá, de esa visión ahí única en cada texto, de esa visión fija ahí en el texto? ¿Qué es lo que nos permite saltar de ahí legítimamente a mirar la unidad bíblica? Ahora, evitando hacer algo que podríamos ilustrarlo con un trampolín. ¿Sabe lo que hace el atleta cuando salta en el trampolín para ir a la piscina, ¿no? El nadador. Él lo que hace es utilizar el trampolín simplemente como un medio para llegar a la piscina. Algunos hacen una buena exégesis gramatical e histórica, pero no saben cómo llegar a lo teológico. Y entonces simplemente utilizan su texto como un trampolín para saltar a la teología sistemática. Saltar a un tema. Pero olvidando todo lo que dijo el texto, olvidando toda la exégesis histórica y gramatical. Ahora, eso no es lo que nosotros estamos refiriendo con interpretación teológica. Lo que estamos diciendo es que debemos interpretar teológicamente, pero respetando lo que el texto dice. Debemos evitar utilizar esa técnica del trampolín, ¿no? Mi texto lo interpreto exegéticamente bien, pero luego no sé qué hacer con el texto, no encuentro conexión, entonces me salto a la teología, ¿no? O a veces en otros predicadores simplemente es saltar a la aplicación. ¿Sí? Explica muy bien el texto, no encuentran cómo conectarlo, entonces aplicación, esto significa que debemos hacer esto. Pero sin ninguna conexión teológica legítima con el texto. Ahora, entonces, la revelación progresiva y todo lo que vimos anteriormente, pero especialmente tener en cuenta este aspecto de la revelación progresiva, nos ayuda a salir de nuestro propio texto y enmarcarlo en el contexto general de las Escrituras. Es como si usted estuviera mirando la Biblia así, mientras hace la exégesis gramatical y histórica,
y la revelación progresiva nos permite ir levantando poco a poco la mirada para ver el panorama completo, sacar ese texto de allá, del punto donde está en la historia de redención y ponerlo en el panorama general. Sin este proceso, la exégesis degenera en simple análisis histórico. Si nos quedamos solo con la gramática y la historia, entonces la exégesis degenera en análisis histórico gramatical, no más. A ese proceso por el cual podemos salir de nuestro texto e ir a toda la Biblia, podríamos denominarlo así, algo así como visión teológica. Visión no en el sentido de lo que te imaginaste, ¿no? Lo viste en visión, no, sino visión teológica, o sea, una visión que se levanta para mirar el todo y no las partes, y la relación de las partes con el todo. Es decir, queremos interpretar nuestro texto en armonía con el todo, reconociendo el lugar que ocupa en la historia de redención y sus diferentes relaciones teológicas con toda la Biblia. Pasamos de una vista microscópica, la exégesis histórico-gramatical, a una vista macroscópica, la interpretación teológica del texto. Ya no miramos el árbol, ahora empezamos a mirar el bosque. Aquí, por supuesto, la analogía de la fe es fundamental y la cristología central. Podemos explicar gráficamente este proceso así. Antes estábamos de arriba hacia abajo, ¿no? Nuestra mirada estaba en los textos puntuales, no estábamos mirando la unidad. Ahora, este proceso de llevar el texto a la unidad bíblica lo podemos ilustrar de esta manera. Empezamos a mirar en panorama la unidad bíblica y empezamos a ver las partes pero relacionadas entre sí. Eso es entonces interpretación teológica, y para eso requerimos entender la revelación progresiva y utilizar adecuadamente este concepto en la interpretación. Sin embargo, una advertencia es necesaria aquí: no hay que forzar el texto. Y yo no sé cuántas veces he repetido esto acá en este curso, pero ese es mi punto en este curso. Ese es mi mayor deseo, que a través de este curso ustedes puedan respetar lo que la Biblia dice. No hay que forzar el texto. Para algunos intérpretes, hallar la teología del texto significa forzar algún concepto teológico sin que legítimamente esté allí. Eso sucede continuamente. Algunas veces una palabra sugiere un tema o una doctrina, y por ahí se va la persona, pero no es el tema central del pasaje, ni mucho menos el propósito del autor. Y ese es un gran mal que llena los púlpitos. Es un gran mal que está en los púlpitos. Por ejemplo, fuera del contexto reformado, generalmente a lo que se llega siempre es a la aplicación moral. Pero dentro de los contextos reformados casi siempre se llega a la explicación de la teología sistemática, sin atender legítimamente a lo que el texto dice. O sea que eso es un mal que está presente en todo el cristianismo protestante de hoy en día, de diferente manera, ¿sí? Ciertos intérpretes son simplemente temáticos en su interpretación, aunque siempre tomen un texto como base para su sermón, pero son simplemente temáticos, no exponen el texto. Les encanta predicar doctrinas tomando como punto de partida un texto. Repito, ese es un gran mal que está presente hoy en día en nuestros púlpitos. Otros intérpretes, queriendo ser sistemáticos pero a la vez expositivos, fuerzan sus textos para encontrar en ellos alguna doctrina que exponer. El resultado es que se expone la doctrina pero no el texto. Y Dios nos demanda a nosotros es que expongamos la Biblia. Otra vez, insisto, ese es un gran mal que está presente en nuestros púlpitos. La forma correcta y honesta de hacer esos saltos teológicos, si podríamos llamarlos así, es exponer el texto en su propio énfasis. Repito, la forma correcta y honesta de hacer esos saltos teológicos es exponer el texto en su propio énfasis. ¿Y cómo encontramos el énfasis del texto? Haciendo la exégesis gramatical,
e histórica. Claro, comprendiendo el lugar que ocupa en toda la revelación y su relación con el único plan de redención, su relación con lo cristológico, la relación con el plan de redención. La interpretación teológica de un texto siempre debe estar amarrada al significado original que fue hallado en la exégesis histórico-gramatical. Repito porque esto es fundamental. La interpretación teológica de un texto siempre debe estar amarrada al significado original que fue hallado en la exégesis histórico-gramatical. Debe estar amarrada. O sea, se debe desprender de allí legítimamente, si no, no estamos exponiendo el texto. Para notar este proceso de la revelación progresiva y de la unidad de la Biblia, voy a tomar como ejemplo la exposición que el autor de Hebreos hace con respecto al tema del reposo del pueblo de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7 hasta el 4:13. Vamos a leer la sección completa para que notemos cómo el autor coge toda la teología de la Biblia, del Antiguo Testamento, con respecto a este tema. Hebreos capítulo 3, versículo 7 hasta el 4:13. Uno de ustedes, por favor, que me ayude con la lectura. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios en todas sus obras en el séptimo día. Y dijo otra vez, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hasta el 13, por favor. Sí, gracias. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gracias. Si notan que el autor de Hebreos aquí cita el mismo pasaje que Pablo en Corintios, dentro de muchas cosas, ¿sí? Pero el uso que hace del pasaje es diferente. Porque el uso que Pablo hace en Corintios es un uso tipológico. Acá el autor de Hebreos lo utiliza a la luz de la revelación progresiva, del concepto de revelación progresiva. Y vamos a tratar de ver eso en el pasaje. Esta larga sección, el escritor argumenta el tema del reposo del pueblo de Dios. Eso es evidente, ¿no? Por las varias veces que menciona el tema del reposo y por el texto que aparece continuamente ahí dentro del texto. Ahora, para hablar del tema del reposo del pueblo de Dios, pasa por varios textos y eventos del Antiguo Testamento. Después de desarrollar el tema, todo su tema acerca del reposo del pueblo de Dios, en el capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, el escritor de Hebreos está convencido que la correcta comprensión del tema del reposo a lo largo de toda la escritura tendrá un efecto en sus oyentes. Él está convencido de eso, o sea, él esgrime la palabra de Dios mostrándole todo lo que en el Antiguo Testamento se decía acerca del reposo del pueblo de Dios, y espera que esa palabra usada así tenga un efecto en la vida de sus oyentes. Está convencido entonces de ese correcto uso de la escritura y del efecto que ella va a traer. Toda esta sección está enmarcada en una exhortación para que sus lectores retengan firme hasta el fin la confianza. Note, la lectura la hicimos desde el versículo 7, capítulo 3, pero note el versículo 6 del capítulo 3. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, aquí levanta una exhortación a permanecer firme. Y leímos hasta el capítulo 4, versículo 13, pero noten el versículo 14, ahí en el capítulo 4. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sí nota que la exhortación de 4.14 es muy similar a la exhortación de 3.6? Es como si el autor todavía tuviera la misma exhortación en su mente, pero entonces para sustentar su exhortación en medio metió todo un argumento acerca del tema del reposo del pueblo de Dios. En los primeros versículos del capítulo 3, devolvámonos allá al capítulo 3, queda claramente establecida la unidad orgánica de la Biblia. Vamos a leer versículos 1 al 4 en el capítulo 3. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para dar testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y termina con la exhortación. Pregunta: de acuerdo a estos versículos que leímos acá, ¿cuántas casas tiene Dios? ¿Lo notaron en el texto? Una, es evidente, si usted lo lee, simplemente saca la conclusión que hay una sola casa, pero estuvo bajo dos administraciones. Una administración delegada, Moisés, y una administración donde el mismo dueño ejerce esa administración, Cristo, pero es una sola casa. O sea que lo primero que hace el autor de Hebreos acá es establecer la unidad orgánica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Unos estuvieron bajo Moisés, otros están bajo Cristo, pero todos hacen parte de la misma casa de Dios.
Y eso es importante para establecer entonces este principio de la revelación progresiva y cómo opera en la interpretación. Demuestra que hay una sola historia. Siempre ha sido la casa de Cristo, es más, dice el autor de Hebreos, ¿cierto? Que fue encargada temporalmente a Moisés. Y esa unidad es claramente afirmada en el capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Sí nota la unidad orgánica de la Biblia? ¿Qué se les anunció a ellos? O sea, a la gente que estuvo bajo la administración de Moisés, la gente del Antiguo Testamento, la buena nueva. Y la expresión ahí, ustedes saben muy bien que anunciar buena nueva es el término evangelizo en griego. O sea, fueron evangelizados ellos. Bajo las sombras y figuras propias del Antiguo Testamento, pero se les anunció el Evangelio. Y el versículo 2 dice, porque también a ellos porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, ¿cómo? A ellos, o sea, tanto a ellos como a nosotros se nos anunció el mismo Evangelio. Eso es lo que dice entonces el autor de Hebreos. Establecemos así entonces la unidad orgánica de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Con base en esa unidad orgánica de la revelación, el autor pasa a mostrar que la promesa de reposo está desde el mismo Edén y que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia del pueblo de Dios, llegando a una etapa culminante en Jesucristo. Eso es todo lo que explica en la sección larga que leímos. Quiere hablar del reposo de Dios mostrando que es uno solo. Ese reposo empieza como una promesa en el Edén, se desarrolla a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento y llega a su punto culminante con aquel que da el verdadero reposo al pueblo de Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el autor de Hebreos? Versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es decir, esto es una cita del Antiguo Testamento. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahí el autor está haciendo una cita de varios textos del Antiguo Testamento, dentro de ellos el Salmo capítulo 81, especialmente versículos 11 al 13. Note lo que dice el Salmo 81, versículos 11 al 13. Leo, Salmo 81, 11 al 13. Pero mi pueblo no me oyó, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Y luego el autor de Hebreos cita el caso de la provocación en el desierto. Números 14. Es una sección larga, no la vamos a leer. Números 14, ustedes la conocen. Que también es referida en Deuteronomio capítulo 9, versículos 22 al 14. Por causa de la incredulidad, el pueblo no ingresó inmediatamente al reposo prometido en la tierra de Canaán. Usted puede leer textos como Números 14, 20 al 23, Números 32, 10 al 13, Deuteronomio 1, 34 y 35, todos narran eventos conocidos por nosotros. En esos eventos donde Israel, por causa de la incredulidad, no entró a la tierra prometida. Dios los saca de la esclavitud para llevarlos al reposo, a poseer la tierra de la promesa, pero por causa de la incredulidad Dios les dice, no van a entrar, van a vagar por el desierto 40 años. No entraron en el reposo. Como es típico del autor de Hebreos, va insertando la exhortación en medio de su argumentación. Si usted ha leído toda la carta de los Hebreos, se da cuenta que él va argumentando, exhorta, argumenta, exhorta, argumenta, exhorta. Esa es la manera como escribe el autor de Hebreos, ¿no? Así lo hace en el 3.12. O sea, nos devuelve al Antiguo Testamento, cita Salmos, cita Números, pero en el versículo 12 vuelve a la exhortación. Dice el versículo 12, capítulo 3, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y después de la exhortación vuelve y cita el texto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, versículo 15. Ya lo había citado antes, ahora vuelve y lo cita de nuevo, pero insertó una exhortación en medio. Y pasa a hacer una explicación histórica del suceso en el desierto, versículos 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esta es la misma cita que hace Pablo en Corintios, pero si nota la manera tan diferente como la está citando y la está usando el autor de Hebreos acá. En 4.1, capítulo 4, versículo 1, vuelve a la exhortación. Otra vez, dice, temamos, pues, él se incluye con sus lectores, a la luz de esto que estamos viendo, temamos. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué es lo que dice ahí? Todavía está vigente la promesa del reposo. Eso es lo que afirma ahí. En 4.3 afirma lo siguiente: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí el autor afirma que el reposo que el pueblo de Israel no alcanzó, lo han obtenido todos aquellos que han creído. El pueblo de Israel, el antiguo Israel, no alcanzó ese reposo por su incredulidad, pero ahora dice, aquellos que creen alcanzan ese reposo. Se incluye a sí mismo, pero más importante aún, en el versículo 3, es que al final del versículo cita indirectamente Génesis 2, 1 al 3. ¿Sí lo nota? Dice al final del versículo 3, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿A quién se refiere? A Dios. Eso es una cita indirecta de Génesis 2, 1 al 3. El texto de Génesis dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y la santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y en el versículo 4, continuando su argumento, cita literalmente Génesis 2:2. Note Hebreos 4:4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y note además que es una cita indirecta a Éxodo capítulo 20, donde se establece el día de reposo como norma para el pueblo de Israel. La orden para Israel de guardar el día de reposo cada sábado era como una conmemoración del reposo divino allá en Génesis. Si meditamos brevemente en esto que nos está diciendo el autor de Hebreos, vemos que Dios creó todas las cosas en 6 días y luego ¿qué hizo? Reposó. Pero posteriormente, eso fue al principio del capítulo 2 de Génesis, pero posteriormente Dios crea a Adán y le da un trabajo. El trabajo está explícitamente descrito en Génesis 1, 26 y 27. Y de una manera menos clara en el capítulo 2 de Génesis, cuando Dios le pone a labrar todo el Edén, ¿cierto? Pero el mandato completo y explícito es este. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, acto seguido de crear el hombre, ¿qué hace Dios con el hombre? Le pone un trabajo. Le pone un trabajo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Trabajó 6 días. Pero en el séptimo, ¿qué hizo? Reposó. Es decir, Adán, como imagen y semejanza de Dios, debía imitar a Dios en su acto creador. Lo que Dios hizo a nivel cósmico, creando los cielos y la tierra y organizando todo, ahora Adán lo tiene que hacer en la tierra. Comenzando desde Edén, labrar la tierra, fructificar, sojuzgar la tierra, es hacer lo que Dios hizo en Génesis capítulo 1. Pero ese proceso de trabajo del hombre debe culminar, ¿cómo? Con un reposo.
Claro, Dios le dice sojuzga. Entonces cuando ya hubiera sojuzgado toda la tierra, cuando ya hubiera fructificado, llenado toda la tierra, entonces Adán debía reposar, imitando a su creador, porque él es imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios establece el reposo del pueblo de Dios, lo establece allá en el Edén. Pero ¿qué fue lo que pasó? En el capítulo 3 del Edén entró la maldición divina por causa del pecado del hombre. Y a Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra que tiene que trabajar, ¿sí lo nota? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y escuchen esto: con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Y recuerda qué sucedió con la mujer? Multiplicó los dolores de parto. O sea, el hombre debe vivir bajo aflicción, bajo trabajo duro y constante hasta que vuelva a la tierra. El hombre no alcanza el reposo por causa del pecado y de la maldición de Dios que pesa sobre él. Esa es la idea sustentada en la afirmación del versículo siguiente en Hebreos. Note Hebreos 4:5. Leamos 4 y 5 para que esta idea quede clara. 4. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el día séptimo. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no entrarán en mi reposo según el versículo 5? ¿Dios? No, plural. Los hombres. Los hombres no entran en el reposo de Dios. Y la cita indirecta en el versículo anterior es el Génesis. De manera que vemos en el Génesis que Adán no entró en el reposo. Entró más bien en la maldición divina que implica trabajar hasta que vuelva al polvo. El reposo entonces no se cumplió en Adán, pero tampoco en la generación del Éxodo. Versículo 6. Por lo tanto, y si notan que el autor de Hebreos está haciendo un recorrido desde Génesis, empieza a recorrer. Versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo divino, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, es decir, en el contexto son los israelitas de la época del Éxodo, otra vez determina un día, hoy, diciendo, entonces el reposo no se cumple en Adán, el reposo no se cumple en la generación que él sale del Éxodo, y aún cuando David escribía el Salmo 81, se esperaba el reposo del pueblo de Dios. Porque note el versículo 7, otra vez determina un día. O sea, con Adán no, con la generación del Éxodo no. Entonces, otro día donde Dios dice, entren en el reposo, dice, diciendo después de tanto tiempo, o sea, después de tanto tiempo del Éxodo y de la conquista bajo Josué, después de tanto tiempo nos lleva a la época de David, dice, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, en la época de David el pueblo de Dios todavía no había alcanzado el reposo. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Sí lo nota? Otra vez. Adán no alcanza el reposo, la generación del Éxodo no alcanza el reposo, la generación que entró a Canaán no alcanzó el reposo porque luego fueron expulsados de allí. Y entonces dice Dios, todavía queda otro día, versículo 9. Dice entonces, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y la palabra reposo ahí, literalmente en el idioma griego, sabatismos, significa queda un guardar, el reposo. Es decir, todavía el pueblo de Dios tiene que de alguna manera celebrar el reposo que un día va a alcanzar. En otras palabras, ¿cómo celebraba anticipadamente Israel el reposo que un día iba a alcanzar? Cada séptimo día. Cada séptimo día el pueblo de Israel celebraba el reposo que un día iba a alcanzar. Pregunta, ¿cómo los cristianos celebran, anticipan y esperan el gran reposo que un día les espera? Cada día del Señor. Entonces, este es un texto que en el Nuevo Testamento establece la necesidad de la celebración del día de reposo en el Nuevo Pacto.
Atendiendo, teniendo en cuenta que ya no es el séptimo día, sino el primer día. Por tanto, dice el autor de Hebreos en el versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. El reposo definitivo del pueblo de Dios, según el versículo 10, significa entrar en el reposo de Dios. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea, tenemos que alcanzar ese reposo como Dios un día lo alcanzó. La pregunta es cómo, de manera definitiva, el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, va a alcanzar ese reposo. ¿Cuándo finalmente la maldición va a ser rota y el propósito de Dios con Adán se va a cumplir? ¿Cuándo es que el pueblo de Dios va a reposar de sus propias obras? La respuesta del autor de Hebreos está en los versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hay una exhortación, pero basada en lo que Cristo hizo. Perseveremos, continuemos, porque mire lo que hizo Cristo, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escuchen, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo es que podemos alcanzar el reposo de nuestras aflicciones por causa del pecado? Solo a través de Jesucristo. Pero el reposo definitivo del pueblo de Dios va a ser cuando estemos con Él. El autor de Hebreos hace un recorrido histórico en todo el Antiguo Testamento para mostrar esta teología del reposo del pueblo de Dios. Comienza en Edén. Adán no alcanza el reposo, va a la generación del Éxodo, no alcanza el reposo, va a la generación que entró a Canaán bajo Josué, no alcanzan el reposo, va a la época de David. David dice, todavía no hemos llegado al reposo, y llega a las épocas del Nuevo Testamento y dice, hemos alcanzado el reposo. Eso es revelación progresiva.